Saludos cordiales, estimada docente Olga Lucía Carranza Bustamante. En este momento tenemos el grato honor de poder exponer o sustentar acerca de las enfermedades ocupacionales y los riesgos que están viviendo los trabajadores. Hay que tener en cuenta que estos riesgos se viven en cada momento e instante. Tenemos como principalmente los objetivos, que son concientizar sobre las enfermedades ocupacionales, que estas surgen en esa área, ¿no? Como siguiente objetivo, que es identificar los riesgos laborales que se crean en los entornos de trabajo, y por último, que es promover la importancia de la prevención de estos riesgos laborales y no puedan surgir estos accidentes o reducirlos para que no haya un aumento de muertes o riesgos de enfermedades. Bien, hablemos acerca de la definición de la enfermedad ocupacional. Según el decreto de ley 1884-6 del artículo 56, establece que, como concepto fundamental de la enfermedad ocupacional, es todo aquel patológico crónico que sufra cada trabajador dentro de la labor en el cual se desempeñe o desempeñó, y que éstas se vean relacionados a diferentes tipos de riesgo, ya sean estos biológicos, físicos o químicos. Hablemos acerca de la clasificación de las enfermedades de riesgo. Bien, estas se clasifican en 7. Tenemos según el riesgo químico, físico, ambiental, biológico, mecánicos, ergonómicos y psicosociales. Bien, como primer riesgo tenemos el riesgo físico, o también llamado un agente físico. Si bien es cierto, esto se va a utilizar para poder describir las distintas formas de energía que va a lograr tener la capacidad para poder causar estos daños en la salud y seguridad de los trabajadores. Bien, entre los tipos de riesgo tenemos dos, los cuales son más comunes. Tenemos el ruido. Si bien es cierto, las fuentes de ruido en la industria suelen ser de manera muy numerosa, sobre todo en las fábricas textiles y también en las carpinterías. ¿Cuáles son los efectos negativos que esto nos puede ocasionar? Si bien es cierto, nos puede ocasionar algún tipo de estrés, como también algún tipo de irritabilidad. Como segundo tipo de riesgo físico tenemos la vibración. La exposición a la vibración consta en dos tipos: la vibración de cuerpo entero y también mano a brazo. Mano a brazo, lo que se enfoca es en algunas lesiones que le va a causar a la mano, como también a todos los dedos. Y bueno, la del cuerpo, que es el cuerpo entero. ¿Cuáles son los efectos negativos que esto nos puede ocasionar? Nos puede ocasionar algún tipo de lumbalgias, como también hernias. Cabe recalcar que también nos puede ocasionar algún tipo de lesiones neurológicas, lo cual puede afectar a nuestro equilibrio. Entre los equipos de protección individual tenemos algunos, vamos a mencionarles algunos, los cuales son los gorros, los cascos, las máscaras o caretas y algunos visores que van a servir para proteger la vista. Bien, como siguiente tenemos el riesgo químico. Este también se puede definir como el riesgo real, el cual se va a asociar a determinadas sustancias químicas como las quemaduras en la piel, como los efectos negativos a largo plazo que son para la salud, y bueno, también algunos daños ambientales duraderos. ¿Cómo podemos evitar nosotros este tipo de riesgos? Lo podemos evitar con ventilación continua de las áreas, también proporcionando algunos equipos de protección colectiva, y por último podemos suministrar los EPI, que significa los equipos de protección individual. Hablemos acerca del riesgo biológico. Bien, como bien tenemos entendido, biológico proviene del ambiente. Estas más que todo son enfermedades en las cuales se presentan por la exposición ocupacional de microorganismos u otros seres vivos, lo cual pueden provocar algún tipo de alergias, infecciones o toxicidad en las personas. Algunas de las enfermedades principales que se da en el riesgo biológico son el tétano y la tuberculosis. En el caso del tétano, son principalmente las más afectadas las personas que están en contacto con materiales oxidados o en zonas sucias. En el caso de la tuberculosis, son mayormente expuestos el personal sanitario, ya que estos están en contacto directo con las personas ya contagiadas de tuberculosis. Algunas medidas de prevención en el cual se puede dar al trabajador pueden ser protección personal, o si no, evaluar estrategias en el control de las infecciones que se puede dar, asimismo las medidas de controles administrativos y medidas del control ambiental. Otro tipo de riesgo tenemos al riesgo mecánico. En este consta
que dentro de la labor de trabajo hay un peligro existente. Es decir, esto se relaciona a las máquinas o equipos o herramientas en el cual utiliza el trabajador y le puede causar algún tipo de daño. ¿Cómo prevenirlas o cómo dar algunas medidas de control dentro de los riesgos mecánicos? Una de ellas puede ser el mantenimiento preventivo de las máquinas antes de ser utilizadas. Asimismo, el poder capacitar al personal sobre la utilización de estas. La utilización de elementos de protección o equipos de protección personal al trabajador, lo cual le va a ser bastante beneficioso para poder así evitar algún tipo de accidentes. Asimismo, el uso de herramientas de buena calidad y la disposición de protección personal. Los riesgos económicos son aquellos que se les da a las personas, son las enfermedades que son conocidas como trastorno de músculo esquelético o también llamadas TME. Se deben a que las personas están posicionadas de una manera forzada en un mismo lugar, ya sea parados, sentados, realizando movimientos repetitivos por un largo determinado tiempo. Las enfermedades derivadas pueden ser la hernia o el síndrome de túnel carpiano. ¿Cómo podemos prevenir este riesgo, no? Podemos ajustar la altura de la silla o la mesa en donde se encuentra el trabajador, proporcionar descansos cortos, por lo menos cada 2 horas, en la que el trabajador se pueda levantar de su asiento, pueda ir a caminar un momento para que pueda estirar lo que son sus músculos, su cuerpo, ¿no? También se le debe administrar lo que son sillas y taburetes ergonómicos para que sean de una buena posición y tengan el mismo trabajador se pueda sentir cómodo en su lugar de trabajo. Tipo de riesgos psicosociales son el estrés laboral y lo que es la violencia en el lugar de trabajo. El estrés laboral se produce cuando las exigencias del puesto superan las capacidades del propio trabajador, y la violencia en el lugar de trabajo son cuando las personas son agredidas verbal o físicamente en el contexto laboral. ¿Cómo se puede prevenir los riesgos psicosociales? Se debe adecuar lo que es la carga, el ritmo de trabajo de todos los trabajadores. También se debe fomentar las estrategias para que ellos se sientan en un lugar adecuado, ¿no?, de trabajo. Se debe facilitar lo que es la cohesión del trabajo en equipo y potenciar la creatividad y capacidad de todos los trabajadores. Bien, al hablar de los riesgos ambientales también es un riesgo de las enfermedades ocupacionales. Esto porque se entiende como riesgos ambientales a cualquier situación donde compromete la sociedad o está amenazada a correr un riesgo. Por ejemplo, los ambientales es donde se genera en el mismo ambiente como, por ejemplo, por las fuertes lluvias, genera problemas de estancamientos de agua, hace que los desagües se desborden. El saneamiento también va a perjudicar, el agua que llega, por ejemplo, a los centros de salud va a estar perjudicada. Entonces, ¿cómo? Va a haber falta de acceso al agua potable o segura, el saneamiento básico va a ser insatisfecho, va a haber contaminación del aire y suelo, y por el estancamiento de aguas esto va a incrementar la presencia de mosquitos o animales que van a transmitir las enfermedades. Esto que hace que toda la población donde habita en ese ambiente va a ser más vulnerable a poder correr un riesgo de alguna enfermedad. Esto, ¿cómo se puede prevenir? Por ejemplo, cuando hay criadera de mosquitos, que se da por las lluvias o por el desborde de los mismos desagües, hay programas donde ayudan también, y aparte de los programas, la misma población puede someterse a esto y crear grupos de apoyo donde puedan todos intervenir. El agua en los centros de salud, por ejemplo, es de mucha importancia, tanto para el personal como para desinfectar muchos de los artefactos y áreas para que no corran un riesgo de infección o el personal pueda salir perjudicado. En general, al hablar de las conclusiones, llegamos que las enfermedades ocupacionales constituyen a todo el problema significativo que afecta o está corriendo el riesgo de que puede afectar a la población. Esto puede ser en un ámbito laboral o donde habita la persona. Esto es todo de la salud pública. Estas enfermedades, o como hemos dividido estos riesgos, son de mucha importancia. ¿Por qué? Porque pueden causar o agravar la salud o la condición del trabajador o la exposición de la persona a los riesgos o a los agentes nocivos que se presentan en el entorno laboral o en su hábitat o ambiente donde él va a trabajar o trabaja. Bueno, hasta aquí nuestra exposición con respecto al tema de enfermedades ocupacionales. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Grupo 10. Gracias por su atención.